del pan, eso no quiere decir eso. Es fácil. Es fácil poder dar un concepto de un detalle que ya es conocido para nosotros. ¿Por qué se presentan las enfermedades del esófago? Por el hecho de que la mucosa esofágica es una mucosa lábil. Perdón, muchachos, antes de que se concentren en anotar, en escribir, algo que me olvidaba decir. No crean que el examen o los exámenes solo es de lo que ustedes ven. No crean. Para eso tienen artículos, para eso tienen videos, habla sobre esofágico. Todo van a ver que habla sobre eso. Así que no quisiera que me digan, doctor, pero esa pregunta no estaba en sus diapositivas. Y muchas veces yo les hablo y les voy comentando de acuerdo a la experiencia que tengo de este año ya con mi formación continua. ¿Por qué el esófago llega a presentar inflamación? Porque es una mucosa muy, pero muy delicada. Es parte del tubo digestivo. A continuación tenemos el estómago, pero el estómago, a diferencia del esófago, tiene más fortaleza, más resistencia a la presión, e inclusive, a pesar de eso, al estómago que le da gastritis, le da úlcera, perforación de esófago, cáncer de estómago, cáncer de estómago. A diferencia del esófago, que es una mucosa mucho más delicada, mucho más larga. Miren, tantos semestres ya que hemos pasado que ya me olvido si les comento o no les comento algunas cosas. ¿Alguna vez les he indicado sobre la taza de café caliente? ¿Les he dicho? ¿Se acuerdan? Ya, pero ahora aplicaremos eso. Ahora vamos a aplicar, para los que no conozcan. Aprovechando que está haciendo tanto frío, tanta lluvia y demás, nos serviremos un cafecito caliente. ¿A qué temperatura hierve el agua aquí en la taza? A nivel del mar, 100%, sí, digo, 100 grados. Acá. En colegio no han hecho eso, pues, practicar. Poner el termómetro al agua hirviendo. Son aproximadamente 75 grados. 75-80 grados. Sigue siendo caliente. No se vence el cafecito. Cafecito, que a todo el mundo le encanta el café. Yo soy fanático del café. Señorita, usted, ¿qué pasaría si usted está agarrando la taza de café con el agua hirviendo y se le derrama en la mano? Se va a quemar, obviamente. ¿Qué grado de quemadura cree que tiene? Por lo menos, mínimamente segundo grado profundo, ni siquiera superficial, tal vez hasta tercer grado. ¿Alguna vez se quemó con agua? Yo sí, de niño me he quemado. Gracias a Dios no me ha dejado ninguna cicatriz, pero era una quemadura extensa. Ahora, ¿por qué se ha quemado? ¿Por qué se quemó la piel? Por la temperatura del agua. Por la temperatura del agua. Ahora imagínese que ese café no se ha derramado, está en su tacita y se lo toma. Si esa misma temperatura le ha quemado la piel, ¿qué le va a ocasionar al esófago? ¿Qué diferencia habrá entre la piel de la mano y el esófago? En un componente, ¿qué tiene la piel que no tiene el esófago? Queratina, esa capa que le protege y le da dureza. Si la piel con queratina se quema, imagínense qué le pasa al pobre esófago. Por eso es recomendable el consumir alimentos calientes. Pero hay personas que ni el helado les gusta frío. Todo quieren tomar caliente, hirviendo. Tengo familiares que son así. Y les digo lo mismo que ustedes ayer, estás quemando tu esófago.
Esa es una de muchas causas que puede ocasionar inflamación de la mucosa gástrica o de la mucosa esofágica. ¿Por qué se inflama entonces el esófago? Porque su mucosa es muy delicada y no tiene los factores de protección que, por ejemplo, tiene el estómago. Vamos a hablar en un momento de eso, pero es adelante. 4 factores que protegen al estómago, que el esófago no tiene. A la esofagitis, de acuerdo al tiempo de evolución, como de la mayor parte de las patologías, dividimos en agudas y crónicas. Las agudas son las que vamos a encontrar con mayor frecuencia. Aquí nos detendremos. Causas más frecuentes de esofagitis agudas. No están los alimentos, no está el agua hirviendo. Ya desde el punto de vista médico tenemos estas 4 causas. La causa infecciosa, la causa cáustica, medicamentosa y post-radiación. Principales, no son las únicas, pero sí son las más importantes, las más frecuentes. Hablaremos de la primera, de la esofagitis infecciosa. Cuando hablamos de infección, lo primero que pensamos es una infección bacteriana, como sucede a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel digestivo. Pero si hablamos de esofagitis infecciosa, la principal causa etiológica no es bacteriana, es la cándida. ¿Qué es? Es un hongo. Entonces no es una causa bacteriana, es una causa micótica. Muy bien, es una causa micótica. Y la causa el agente etiológico micótico más frecuentemente relacionado con esofagitis es la cándida. ¿Qué conocen de la cándida? ¿A quién le da? O sea, un hongo cualquiera, incluida la cándida, no va a atacar a un paciente que tenga un sistema inmunitario adecuado. No va a comprometer a una persona con un sistema inmunitario que está al 100% funcional. Las candidiasis van a atacar a la persona cuando ya tenga algún grado de inmunosupresión. Hay un dicho que se los digo a todos, seguramente ya se los he explicado, se los he dicho cuando se va en semiología del esófago. Cándida albicans, esofagitis micótica. Si encuentras un paciente con ese diagnóstico, ese paciente tiene VIH hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, a ese grado debe llegar la inmunosupresión para que el paciente presente una micosis. Pero hay algo que también nunca debemos olvidarnos. La medicina no es ciencia exacta, ¿no ven? 2 más 2 nunca es 4 en medicina, así que siempre hay variantes. Cuando encuentres un paciente con micosis esofágica secundaria a cándida, no vas a paciente, VIH, sidoso había sido. La mayor parte de las veces sí. Pero hay otros pacientes que tienen micosis por cándida y no tienen, sino tienen un estado de inmunosupresión secundario a otras causas. Menciónenme otras causas que pueden ocasionar inmunosupresión. El cáncer. Ya. ¿Qué más? La diabetes. ¿Otras enfermedades? Las enfermedades. Las que tienen tratamiento con inmunosupresor. Con tratamiento inmunosupresor, ¿cómo cuál? Lupus, artritis reumatoide. Ya. ¿Y qué medicamentos ocasionan inmunosupresión? Metotrexato, Rituximab, metotrexate, azathioprina. los que se conocen como Moduladores. Nosotros no tan llevados, ¿no se acuerdan? En el tratamiento de la artritis reumatoide, los FAMI. ¿Qué es FAMI?
Fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad. Ahí no entra el diclofenaco, no entra el meloxicam ni la prednisona, entran los inmunomoduladores, el methotrexato, la ciclosporina, la satioprima. Esos son fármacos inmunomoduladores. En palabras más fáciles, inmunosupresores. ¿Por qué le damos a un paciente un tratamiento inmunosupresor? Porque la patología está mediada por inmunocomplejos. En facilito, nuestro sistema inmune se ha bloqueado y en lugar de defendernos nos ataca. ¿Qué hay que hacer? Poner las rayas al sistema inmune para que ya no siga atacando. Pero disminuyendo el sistema inmune, ¿qué estamos ocasionando? Predisponiendo a que el paciente pueda tener cualquier tipo de infección. Así que una candidiasis infecciosa, una candidiasis esofágica, no solamente va a dar a los pacientes con VIH, sino cualquier paciente que tenga una patología que disminuya la intensidad de trabajo del sistema inmune. Vamos a encontrar, por ejemplo, ahí muy frecuentemente cándida en pulmones. Cuando pedimos cultivo de esputo en los pacientes en el hospital, aparte de reportar la presencia de algún estreptococo, un estafilococo, una pseudomonas, nos sale hifas micóticas. En orina también, hifas micóticas. Hay un estado en el cual la persona, la mujer puede llegar a tener inmunosupresión. ¿Cuál es? Menopausia. No, la menopausia. Sí, porque El periodo menstrual. Cuando la mujer está en su periodo menstrual, automáticamente sus defensas bajan. No al nivel que te ocasiona un VIH, pero es por eso que en esas circunstancias a muchas mujeres, justo en los días de su periodo menstrual, están con defensas bajas, pasa el periodo menstrual y ¿qué tienen? Infecciones urinarias, les vienen infecciones respiratorias, faringitis y cosas comunes, no tan delicadas, pero ¿por qué? Yo estaba bien. En el periodo menstrual bajó tu sistema. Hasta gripes que les mandan a la cama, ¿verdad? Eso le pasa a la mujer. El sistema inmune disminuye durante el periodo menstrual. Bueno, ¿qué sintomatología va a tener una candidiasis? Estos términos ya los conocemos, así que ¿para qué vamos a repetir? Primer síntoma, el más importante, dolor retroesternal. El dolor que tiene la característica de ser tipo urente y opresivo. Urente como si algo quemara, ardiera a nivel de la zona retroesternal, acompañado de disfagia y de odinofagia. El paciente, cuando viene a consulta con un proceso de esofagitis, no nos va a decir, doctor, tengo un síntoma que es dolor urente retroesternal, 4/10 de ébano. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué palabra vulgar utiliza el paciente para referirse a su síntoma? Dolor en la boca. No, la boca es aquí. No acá. Sí, Sí, eso me habla. Pero tiene una palabrita. ¿Sí? Vinagrera. Vinagrera. El paciente te va a decir eso. Tengo vinagrera. ¿A qué se refiere? Que le arde, le quema acá. Y ese ardor o quemazón a nivel de zona esofágica tiene un nombre semiológico. ¿Cuál es? Pirosis. O sea, el dolor retroesternal podemos indicar que es pirosis acompañado de disfagia y de odinofagia. Estos síntomas se van a presentar sobre todo con el consumo de alimentos, gastroagresivos, puede ser también con cualquier alimento, pero también la esofagitis presenta sintomatología independientemente del consumo de alimentos. El paciente en ese momento no está comiendo, no ha ingerido nada, pero siente el ardor, siente el temblor, siente la disfagia y la odinofagia. Puede estar o no relacionada con la ingesta de alimentos. Otra causa, el virus del herpes. También relacionado con la situación de la inmunosupresión. ¿Dónde se presenta? ¿Dónde ataca el virus del herpes? Mucosos, ¿Dónde? labios, mucosa oral del
virus del herpes simple tipo 1. A ver, dividamos primero el tipo 1, ¿dónde está? El 2 es generalmente relacionado a ITS. ¿Dónde está ¿Dónde ataca? A nivel oral, a nivel de cavidad oral y perioral, a nivel de los labios. Ahí es la infección del virus del herpes tipo 1 y el tipo 2 es a nivel genital. Ambos relacionados sobre todo con contacto sexual. Ahora, si el paciente tiene virus del herpes acá en la boca, puede ingresar también a nivel esofágico. Puede ingresar. O sea, todo va a depender del estado inmunitario que tenga, si ha estado en contacto con una persona contagiada. Ya sabemos que el virus del herpes es eminentemente de transmisión sexual. Así que esa es la causa también por la cual puede dar la infección a nivel esofágico. Otro virus, el citomegalovirus. Este es mucho más raro de encontrar y va a comprometer sobre todo a pacientes que tengan SIDA, ya con SIDA, no solo con infección por VIH. Saben, ¿no? Hay una diferencia entre infección por VIH y SIDA, no es lo mismo. Y hay dos pacientes que son receptores de trasplante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un trasplante con el citomegalovirus o con el sistema inmunitario? Porque No hay de buena recepción de los ojos. igual utilizas tratamientos inmunomoduladores para un trasplante porque el mismo organismo pues puede no Rechazar. aceptar y rechazar el Para evitar el rechazo del trasplante al trasplantado durante meses, años se le da inmunosupresores. Para evitar el rechazo del trasplante. Entonces el paciente está en la misma condición, inmunosuprimido a un nivel mucho mayor que el de una candidiasis, y ahí es donde puede aprovechar este citomegalovirus para producir inmunidad. Segunda causa, cáustica. Aquí tenemos que hablar un poquito más detalladamente de esta situación porque es algo más frecuente que las infecciones, que las causas infecciosas. Y vamos a indicar que esta ingesta, esta variedad de las esofagitis se va a producir sobre todo ante consumo voluntario de cáusticos, como intento de suicidio. Aunque el término intento de suicidio no suena bonito, es intento de autólisis. ¿Qué usa la gente o los pacientes para querer matarse? Raticida. Sí, raticida. Es lo que comúnmente le llamamos en la jerga médica con mucho cariño las ratas. Llega un paciente a la emergencia, ha llegado una rata, todo el mundo a atender a la rata. Pensaba que era Mickey Mouse y que se iba a matar con raticida. Algunos lo logran. Pero no es el tema que estamos hablando ahora. Para la esofagitis cáustica, la persona trata de matarse tomando algo que todos tenemos en la casa. Raticida no lo tengo. Lavandina. ¿El nombre químico? hipoclorito de sodio. El hipoclorito. Todos tenemos hipoclorito de sodio en la casa. ¿Ya? ¿Es ácido o es alcalino? Es alcalino. Es alcalino. Es alcalino. La gravedad de la esofagitis va a depender sobre todo de la cantidad, la concentración y del tiempo que permanezca en contacto con la mucosa. Si tu paciente ha llegado y tienes el dato de que se ha tomado lavandina porque estaba con un proceso depresivo de cualquier origen, ¿qué es lo que no tienes que inducir? Vómito. Porque al ingresar ya producir daño. Si induces el vómito, otra vez estás produciendo mayor contacto del compuesto. ¿Cuál es peor, el ácido o el alcalino? El alcalino. O sea, te haces más daño tomando lavandina que tomándote ácido sulfúrico. Porque el contacto de los ácidos con la mucosa esofágica va a producir lesiones más superficiales. En cambio, de los alcalinos va a comprometer a capas más profundas de la pared del esófago. Es peor tomarse alcalinos. El paciente
suele tomar lavandina diluida en agüita, en refresquito, con su cervecita, no, cualquier cosa. Depende mucho de la cantidad de lavandina que utilice. ¿Qué va a ocasionar? Inicialmente edema de la mucosa. Es un proceso inflamatorio. El edema rápidamente avanza hacia un proceso de lesión a nivel de los capilares de la mucosa esofágica. Esa lesión de capilares va a producir un estado de mala irritación y consecuentemente hipoxia. ¿La hipoxia qué nos lleva? No, antes. A isquemia. Primero isquemia. Proceso todavía potencialmente reversible. Como esto sucede en un par de minutos, de la isquemia rápidamente se pasa a la necrosis, muerte celular. Las células del esófago se murieron. Y de lo que es la necrosis, como ya el organismo no puede regenerar y sabe, nuestro cuerpo es sabio, de que ese tejido muerto es un caldo de cultivo potencial para cualquier tipo de proceso infeccioso. ¿Qué hace para protegerse? Lo mismo que sucede en la esclerosis sistémica progresiva. ¿Depósito de qué? ¿Por qué se esclerosa el cuerpo, la piel, la escleroderma? ¿Qué se deposita? Fibroblastos, esos son células. ¿Qué se deposita? Colágeno. Se deposita colágeno alrededor del tejido necrótico y eso ocasiona fibrosis. Se fibrosa, se endurece la pared del esófago. Y finalmente esa fibrosis lleva a estenosis. Acá tenemos una pieza, no es una biopsia, ¿no? Esto ya es un cadáver. Fíjense en el tercio distal, toda la zona necrosada del esófago y cómo se ha ocasionado estenosis a este nivel. Se ha ocasionado un proceso de fibrosis y de cierre de la luz. Disminuye la luz del esófago y por lo tanto la persona posteriormente ya no podrá alimentarse adecuadamente. ¿Qué se hace para tratar una estenosis esofágica? Hay procedimientos. El primero de ellos, los balones dilatadores. Igual que el globito de la sonda vesical o del tubo endotraqueal, se mete hasta el punto de estenosis, desinflado, y luego se le insufla. ¿Para qué? Siendo una pelotita con aire, va a llegar hasta el punto estenosado y lo que quiere es abrir la luz del esófago a su diámetro normal. Primero se coloca de un diámetro, luego otro más grande, otro más grande, otro más grande, hasta lograr romper las fibras de colágeno que han ocasionado la fibrosis. ¿Es efectivo este tratamiento? Sí, en algunas circunstancias. ¿Cuál es la desventaja? Que fácilmente puede ocasionarse recaída. O sea, se liberó la fibrosis, se logró tener nuevamente un diámetro de la luz esofágica normal, pero recidiva y otra vez estenosa. ¿Qué va a pasar con un esófago estenosado? ¿Qué síntomas creen que presenta el paciente con un esófago estenosado? No va a poder comer. De gluten, ¿qué va a presentar? ¿Náuseas? ¿Será vómito? No. ¿Por qué no es vómito? Porque no Porque pasa. No ha llegado al estómago. Si no ha llegado al estómago, no es vómito. Entonces, si el paciente ingiere alimento y el alimento vuelve a salir, ¿qué se llama? Regurgitación. Eso es regurgitación. El paciente va a regurgitar el alimento. Además de presentar dolor, obviamente. Y si esto se va presentando de una manera continua y crónica durante el tiempo, ¿eso a qué nos va a llevar? A un estado de desnutrición. Y llega un momento en que ya ni los dilatadores sirven. ¿Qué hay que hacer? Trasplante de esófago. ¿Qué se coloca? Una prótesis siliconada.
Te sacan tu esófago y te ponen un plástico. Eso, hasta donde yo sé, no se hace aquí en mi país. Tengo entendido que en algunos hospitales de Río de Janeiro se están haciendo eso. Así que, muchachos, no se maten con lavandina. No se van a morir. Hay maneras más fáciles y más efectivas. Pero tomarse lavandina ni por si acaso. Pero eso las personas no saben. Creen que tomando lavandina en minutos van a estar tiesos. Y no es eso. Van a vivir, nadie se muere tomando lavandina. Pero el proceso va a ser esto. La otra causa, medicamentosa. Lamentablemente aún vivimos en un país en el cual irse a comprar medicamentos, comerse a comprar dulces, pan y Coca-Cola la tiene. Tú vas a la farmacia y a la carta pides, deme esto, deme este otro, ¿por qué medicamentos de ti? Esa es la causa por la cual tanto la esofagitis medicamentosa como las gastropatías medicamentosas son muy frecuentes en nuestro medio, sobre todo en personas de tercera edad. ¿Por qué? Por el consumo de un grupo de fármacos. ¿Cuáles son los más gastrolesivos? Los años. En segundo lugar, los corticoides. Luego, los antibióticos. Esos son los tres más gastrolesivos. En teoría, todos los fármacos son gastrolesivos. No hay uno que sea inofensivo. Todos, absolutamente todos, pueden llegar a producir cierto grado de esofagitis o de gastritis. Pero los que más producen daño son los AINES. ¿En qué patología se usan AINES? De manera crónica. En todas las reumatológicas. ¿A quién les da las reumatológicas? A las personas de tercera edad. O sea, el paciente, ¿para qué vaya a pagar su consulta al hospital? Se sabe que le van a dar diclofenaco, le van a dar aspirina, le van a dar ibuprofeno. Prefiere comprar la farmacia y se compra por cajas. Y se toma el ibuprofeno una vez. Me sigue doliendo, otro tomas. Me sigue doliendo, otro tomas. Todos los AINES van a llegar a ocasionar lesión a nivel de la mucosa esofágica por dos causas. La primera, lesión local, acción local del mismo medicamento. Y la segunda es extrínseca. La inhibición de la COX-2. Todos los AINES. Pero acá también tenemos que indicar la particularidad de uno de los AINES. ¿Cuál es el más esófago y gastrolesivo? No. No. La mussolina no. Eso es antibiótico. El ibuprofeno. La aspirina. ¿Por qué? La aspirina produce una inhibición irreversible de la COX-2. En cambio, los otros AINES producen una inhibición reversible. La aspirina es la más agresiva del estómago. Pero, bueno, más bien ahora ya no es como hace un par de años. Encontrar su aspirina en la tienda junto con los dulces, ¿verdad? ¿Para qué se usa la aspirina? ¿Cuál es la indicación? Cardioprotector. ¿Para? No, pero ¿cuál es la indicación? ¿Para qué se usa? El antibiótico para matar bacterias. ¿Y la aspirina? Es un antiagregante plaquetario. O sea, eso no implica que ha perdido su acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Sigue teniendo esas acciones. Pero si usamos aspirina, no vamos a usarla para bajar la fiebre, calmar el dolor o bajar la inflamación. Vamos a utilizarla única y exclusivamente en patologías cardiovasculares como antiagregante plaquetario. Dosis. ¿Un gramo? No, ese pobre esófago lo vas a perforar. ¿Qué presentaciones tiene la aspirina? Repasaremos fármacos. ¿Qué presentación tiene? Tiene dos presentaciones. Cápsulas blancas. Tú ya tenías idea que hay cápsulas blancas. ¿De cuánto viene la aspirina? Esa es la presentación. De 50. Hay una línea que trae de 75. No les digo cuál para no se propagar.
Pero las dosis usuales son dos. Una es la usual, la que siempre se usaba, de 500 miligramos. Pero la dosis antiagregante plaquetaria es de 100. Y hay comprimidos de 100 miligramos. ¿Les ha dado COVID? Les ha dado. ¿Han usado aspirina? ¿Y cómo siguen vivos? ¿En serio? ¿Cómo siguen vivos si no han usado aspirina? ¿Para qué se usaba la aspirina en el COVID? Les digo que ya no se usa como antiinflamatorio. A ver, vayamos por otro lado. ¿Por qué se han muerto tantos pacientes con COVID? Ahora la causa. A ver, ¿qué les han enseñado en neumo? ¿Secundaria qué? A un tromboembolismo. O sea, el paciente con COVID, a un principio, ¿qué decía? Infección viral. Igual que la varicela, igual que la hepatitis, igual que la gripe, igual que el herpes. ¿Qué hay que dar? Antiviral. Por eso, a un principio, ¿se acuerdan en la época del COVID? Todo el mundo se volvió loco buscando remdesivir. Pero luego nos hemos dado cuenta de que la causa no era infecciosa. O sea, la causa de fallecimiento no era por infección. El virus lo que ocasionaba era predisponer al paciente a una mayor hipercoagulabilidad de la sangre. Y ahí se cumplía la triada de Virchow. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Triada de Virchow, de la hipercoagulabilidad sanguínea, éstasis, lesión endotelial, ya, hipercoagulabilidad. Esas circunstancias son las que van a favorecer la formación de trombos. Por ejemplo, en medicina no hablamos de coágulos, no hay coágulos. Trombos y hay embolos, no hay coágulos. Trombos cuando está pegado a la pared del endotelio, embolos no hay coágulos. Entonces, el virus que ocasionaba un estado de hipercoagulabilidad y mayor tendencia a la formación de trombos endoteliales. Y esos trombos se formaban masivamente en vasos pulmonares y el paciente se moría por tromboembolismo pulmonar. No por la infección, no por un tema. Para evitar eso, ¿qué se hacía en el tratamiento? O se daba anticoagulante o se daba una antiagregante. Claro. El uso del anticoagulante hay que saber usarlo, es un arma de doble filo, por eso no se ha dado mucho énfasis. Utilizados en pacientes hospitalizados, pero para el tratamiento ambulatorio preferimos dar antiagregante. ¿Cuál? El más barato, el más encontramos en todo lado, así que era más fácil echar mano de gasto. Gracias a eso muchos pacientes se han salvado. Yo he usado aspirina cuando me ha dado. Digo, los que no les ha dado, si los que no han utilizado, ¿por qué no han tenido tromboembolismo? Que dependía de la respuesta orgánica de cada uno. Bueno, actualmente la aspirina se sigue usando. Personalmente el doctor Torrico no usa, a hacer raras excepciones. ¿Por qué? Para evitar esto. Y si tengo un paciente con TED, ¿qué le voy a dar? Otra alternativa como antiagregante, pero que no sea la aspirina. ¿Podríamos darle El clopidogrel. ¿Lo conocen? ¿Se los han presentado? Los Oscaritos creo que no. Primera vez que escuchan este nombre. Si no es así, chicos, tienen algo más que estudiar. No porque eso les va a perder el examen, porque es parte del conocimiento básico de un médico general. Ponte que tu paciente tenga trombosis venosa profunda. Llega a tu consulta y te dice, doctorita o doctor, me han recetado aspirina, pero me hace arder mucho en el estómago, tengo muchas náuseas, no quiero comer, ¿y qué me puede dar? ¿Cómo se heparina? A un paciente de manera ambulatoria no le den anticoagulante para integrar. ¿Por qué? El examen de doble filo. Hay que saber medir exactamente la dosis, si no tu paciente le van a echar sangre hasta por las orejas. Así que la alternativa es clopidogrel, antiagregante plaquetario, cuya gastrolesividad es mucho menor que la aspirina. No es que no sea gastrolesiva, pues favorecido, pero es mucho menor. Dosis: 75 miligramos cada 24 horas. Igual que la aspirina, también se da.
Bueno, otra causa, posradiación. Hablamos de posradiación a los pacientes que han sido sometidos a radioterapia en el tratamiento de alguna patología neoplásica. Hasta hace un par de años la radiación que se utilizaba en la radioterapia y los fármacos en la quimioterapia eran muy agresivos. Hablando específicamente de la radioterapia, mataba las células cancerígenas, pero podía ocasionar desde esas quemaduras cutáneas que están viendo ahí hasta quemaduras en órganos internos como el hígado. Actualmente la cantidad de RATs que se utilizan en los tratamientos con radioterapia es mucho menor y los equipos también que producen la radiación ya se ha logrado que la lesividad hacia órganos ya sea prácticamente. Esto es casi parte de la historia, pero en algún momento podremos. La gasesofagitis que ya tiene un tiempo mayor, vamos a denominarla como esofagitis crónica. De las que hemos hablado, se presenta rápidamente, haces el tratamiento, el paciente se curó. Pero si vuelve la causa, otra vez tratamiento, otra vez enferma, otra vez tratamiento, otra vez enferma, el paciente va a llegar a gastritis crónica. Principal causa de la gastritis, de la esofagitis crónica es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tema que vamos a avanzar posteriormente. Es la ERG, no es el, la ERG, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Les adelanto en qué consiste esta patología: en la incompetencia del cáliz. Esta pequeña válvula que divide esófago del estómago es una válvula hermética. Se abre cuando deglutimos, se cierra cuando no estamos comiendo. Se tiene que abrir y cerrar así herméticamente. En algún momento puede suceder que esta válvula se cierre de manera inconveniente. Entonces, ¿qué sale del estómago? El ácido clorhídrico. Y si el ácido clorhídrico ocasiona daño a nivel del estómago, si refluye hacia el esófago, ¿qué le va a ocasionar? Lo primero, metaplasia. Y puede pasar por varios grados de alteración celular, pero lo más leve que te puede ocasionar es esofagitis. Esofagitis en el tercio distal del esófago. Esta situación del ácido clorhídrico, fíjense, si el ácido clorhídrico produce hasta úlceras a nivel del estómago, que tiene 4